buenas tardes, por favor. Y reabre esta audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia. Me permito recordar a los comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de las intérpretes. Daré ahora la palabra a la representación de la Oficina de Asuntos Étnicos Raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Señores Walt Hayes Bryan y Endis Livingston Bernard y señora Ofelia Livingston y Barker. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con esta. Por favor, con la palabra. Muchas gracias, Su Señoría. En esta oportunidad participa Walt Hayes, llevará la vocería. En primer lugar, queremos agradecer a la Honorable Corte por la oportunidad que nos ha brindado y extendemos un cordial saludo a los diferentes estados, organizaciones y población civil que asiste a este importante evento muy vital para nosotros. Teniendo en cuenta, la República de Colombia expresa en sus argumentos de la consulta que tiene un particular interés debido a que parte de su población habita las islas que componen el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, no ha dado mayores explicaciones de las características de la población del archipiélago. Por este motivo, nosotros, la delegación presente, como miembros del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hemos asistido a esta audiencia convocada por la Honorable Corte con el fin de dar mayores informes de las condiciones de derechos humanos del pueblo indígena tribal que ancestralmente ha habitado este archipiélago y los derechos ambientales a que está sometido este territorio, que a la vez constituye gran parte del área suroccidental del Gran Caribe. En relación a la primera pregunta de la consulta, donde se consulta la obligación de los estados con respecto a lo establecido en el artículo 1.1 del pacto, en relación a personas que se encuentran en un área delimitada y protegida con protección de régimen especial, nos permitimos ilustrar el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual es una zona del Mar Caribe bajo la jurisdicción del Estado colombiano. Esta región cuenta con la particularidad que es el territorio propio y ancestral donde el pueblo raizal ha mantenido su subsistencia por siglos, y así fue reconocida por la Honorable Corte Constitucional de Colombia en varias de sus sentencias, en especial la 530 de 1993, la 053 de 1999, entre otros. Además de esta particularidad de ser territorio de un pueblo indígena tribal, esta región fue creada la Reserva de Biosfera Seaflower por la UNESCO como un espacio territorial para la preservación de la biodiversidad y recursos naturales para las futuras generaciones y el frágil ecosistema de las islas. La Honorable Corte, en su jurisprudencia, ha establecido la obligación de los estados en relación al artículo 1.1, en los términos donde dice: los miembros de los pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en especial respecto al goce de sus derechos de propiedad, a fin de garantizar su supervivencia física y cultural. En el caso del pueblo Saramaca, Surinam, en la sentencia del 28 de noviembre de 2007. El convenio 169 de la OIT, en sus artículos 13, establece que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ellos ocupan o utilizan de alguna u otra manera.
en particular los aspectos colectivos de esa relación. De igual manera, los artículos 14, 15 y 16 establecen como derecho de los pueblos étnicos a la posesión, la propiedad y los recursos naturales. Es reconocido que en los convenios, tratados y en forma especial resoluciones 1514, 1541 y 2625 de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y ambos pactos internacionales que han servido para defensa de los derechos humanos, los pueblos indígenas y tribales les asiste el derecho a la libre determinación como principio de derecho humano y como condición necesaria para el ejercicio de otros derechos y libertades sobre sus territorios, como es la utilización, la administración y la preservación. Por lo tanto, hablar de la jurisdicción a que pueda ser sometido el pueblo raizal y su territorio, se debe reconocer los derechos territoriales ancestrales que este pueblo ejerce sobre ese territorio y los recursos naturales en él existentes. Se hace necesario que los estados, en el caso de Colombia y en virtud del artículo 2 del pacto, ajuste su derecho interno para garantizar derechos territoriales del pueblo raizal que ha sido negado por el Estado colombiano. Además, le solicitamos a la Honorable Corte, en su opinión, haga una referencia en una particularidad, en este caso, que compromete el territorio de un pueblo indígena tribal cuyo territorio está compuesto en su mayoría de aguas marinas, espacios sumergidos y no sumergidos del Mar Caribe, y que de acuerdo a normas internacionales también le asiste jurisdicción en sus territorios. Este caso particular de nosotros, los raizales, con relación al espacio marino del archipiélago como territorio propio. En relación a la segunda pregunta, se referencia a acciones y omisiones de los estados parte que puedan causar daño al ambiente marino, que a la vez se constituyen en la fuente de sustento de la vida de los habitantes de las costas e islas del Caribe. Hacemos nuestra observación sobre los aspectos que hayan sido incorporados en la jurisprudencia de la Corte y en la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de pueblos indígenas tribales. Se ha establecido que la vida de los miembros de comunidades indígenas y tribales depende fundamentalmente de actividades de subsistencia, agricultura, caza, pesca y recolección que se realiza en sus territorios. La falta de un Estado de garantizar derechos al territorio ancestral de las comunidades indígenas y tribales dentro de su jurisdicción puede implicar incumplimiento del deber de garantizar la vida de sus miembros. La Corte, en el caso de la comunidad de Samoyaxa, en Paraguay, en sentencia de 29 de marzo del 2006, determinó en su momento que el Estado viola el artículo 4.1 de la Convención en relación con el artículo 1 cuando no adopta las medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir y evitar riesgo al derecho a la vida de los miembros de una comunidad indígena. Es un deber de los estados parte la adopción de las medidas positivas apropiadas para satisfacer la obligación a la luz del corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de comunidades indígenas y tribales. El artículo 4 del pacto en relación con el deber general de garantizar el contenido del artículo 1, que se relaciona con el derecho a salud, ambiente sano, derecho de alimentación, derecho a la educación y demás derechos. El caso del pueblo raizal no ha realizado ninguna medida con respecto a los derechos territoriales del pueblo raizal, comprometiendo el derecho a la subsistencia y por ende el derecho a la vida. De igual manera, no ha garantizado la protección de los derechos humanos en la forma como se consagra en el derecho internacional para pueblos indígenas, tribales y en igual de condiciones como los otros grupos étnicos del país, garantizando el libre y pleno ejercicio de derechos. Puede concluir que es una violación generalizada de los derechos del pueblo raizal. A este evento se nos suma el litigio que ha sostenido los estados de Colombia y Nicaragua sobre el territorio del archipiélago, que se inició discutiendo la soberanía de esos estados sobre las islas que conforman el archipiélago, sin que ambos estados tuvieran en cuenta los derechos humanos de libre determinación que le asiste al pueblo raizal en virtud de la resolución y declaración de las Naciones Unidas, y cuyos resultados del litigio comprometen el derecho a la vida y que han puesto en riesgo la soberanía marítima y alimentaria del pueblo raizal. Por lo tanto, los demás derechos humanos correlacionados con el artículo 1 y los artículos 4.1 y 5.1 referenciados en la consulta. Ambos estados, en acorde con el artículo 1 del pacto, tienen el deber de garantizar el respeto al derecho territorial, como de garantizar los derechos consagrados en el artículo 4.1.
En relación a la tercera pregunta sobre la interpretación y la obligación de respetar y garantizar las libertades anunciadas en el artículo 4.1, se desprende la obligación de respetar normas de derecho internacional ambiental que busca impedir daños ambientales y la imposibilidad del goce efectivo del derecho de la vida. El principio de la Declaración de Río y la Declaración de Estocolmo define el medio ambiente como un sustento natural que brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral y social y espiritualmente, por lo que su protección afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero. A pesar de que este territorio es el territorio propio del pueblo raizal, los derechos humanos aplicables a los grupos indígenas y tribales que se relacionan con el derecho a la vida, muy poco es lo que se respetan cuando están medidas, aunque estas medidas se encuentran a un nivel legal. Los de violación de nuestros derechos ambientales también tienen sus bases en siguientes acciones permitidas por el Estado. Tenemos un tema que es de poblamiento, cual ha generado cualquier cantidad de problemas internos a una de las islas que tenemos en nuestro. En esta isla habita una cifra incalculable de habitantes entre inmigrantes nacionales como extranjeros en una proporción superior a la población raizal y cuya cifra real y veraz no se concuerda con las cifras oficiales. Este aumento de población trajo consigo acciones que convierten en violación de derechos humanos y el deterioro ambiental de la isla. El uso del suelo y la enajenación para proteger la identidad cultural del nativo y del medio ambiente está consagrado en la Constitución en el artículo 310. La isla mayor cuenta con escasos 27 kilómetros y en su eje central es su parte más ancha. Su señoría, a pesar de que el tiempo es muy corto, tenemos unas situaciones ambientales que están directamente en el espacio territorial, del cual de alguna manera hubiéramos querido oficiar a ustedes o hacerles una invitación muy especial, si así lo consideran, de una asistencia para poder ampliar mucho más las condiciones en materia ambiental que está sufriendo en su territorio. Gracias, señor Walt Reyes. Su exposición. Paso la palabra a la representación de la Clínica Jurídica de Universidad Javeriana Seccional Cali, señores Raúl Fernando Núñez Marín, Santiago Botero Giraldo y Estuardo Rivera. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona a la presentación. Pasar a proceder. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente, señora jueza y señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Raúl Fernando Núñez Marín se presenta ante ustedes como director de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz y director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, y seré la persona encargada de la intervención. Es para nosotros un placer estar acá en representación también de la clínica y de los estudiantes miembros de ella, como el estudiante Santiago Botero Giraldo, que me acompaña hoy, y otros estudiantes que se encuentran en estos momentos en Colombia atendiendo esta invitación. Quiero simplemente en estos 10 minutos hacer unas anotaciones preliminares antes de entrar a la respuesta directa y objetiva de los 3 puntos que nos traen a colación en esta audiencia solicitada por la República de Colombia. La primera anotación tiene referencia con los elementos de la jurisdicción funcional que ya han sido debatidos in extenso en la mañana de hoy. Y sobre esto quiero hacer o aportar 2 elementos a la discusión. Lo primero es que esta representación de la clínica y de la maestría entiende, acepta y comparte lo expresado por el doctor Andrés Sarmiento de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, en el entendido que los efectos de esta opinión consultiva deben ir dirigidos a toda la región, a todos los estados latinoamericanos,
teniendo en cuenta la existencia de otros tratados que pueden contener los conceptos de jurisdicción funcional. Y lo segundo es que el concepto de jurisdicción funcional no se contrapone necesariamente al concepto de jurisdicción extraterritorial, que ya ha sido manejado en el sistema interamericano por la Comisión, sobre todo en casos como Amesiane y otros contra los Estados Unidos. Hay que ir más allá del concepto de control efectivo y de control global. Y quizás el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Qatar y otros contra Moldavia y Rusia ha definido que más allá de estos tipos de control, lo que debe analizarse son injerencias de tipo definitivo en estos espacios territoriales. O también, y en una expresión bastante que tiene bastante relación con el aspecto de esta opinión consultiva, el Tribunal de Hamburgo sobre Derecho del Mar en su opinión consultiva sobre las actividades económicas en la zona se ha referido a estas injerencias. Allí puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontrar pistas muy fuertes sobre la aplicación del concepto de jurisdicción funcional en relación a normas preexistentes del derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, quiero anotar en nombre de la Clínica de Derechos Humanos la importancia de este procedimiento consultivo, y es que así como lo hizo esta honorable Corte en la opinión consultiva 21, llamamos la atención sobre la existencia del principio competence inherente al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y en relación sobre todo a lo que ha manifestado esta Corte en su mecanismo de supervisión al caso Hellman. Al existir un control de convencionalidad relativo a la cosa interpretada, es importantísimo lo que se vaya a decir en esta opinión consultiva y llamamos la atención sobre todo respecto a la posible judicialización en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ya que aquí está en debate la directa judicialización o la posible judicialización del derecho al medio ambiente en relación con otros derechos en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en cuenta sobre todo la interdependencia de los derechos humanos. Frente a esto, debemos anotar que la Corte Internacional de Justicia ha tenido una interpretación tímida de los efectos del derecho al medio ambiente en el derecho internacional público. Casos como Gapsinaco o el caso Pulp Mills de las papeleras entre Argentina y Uruguay han demostrado ese acercamiento tímido que tiene un tribunal conservador de derecho internacional público. Es quizás la oportunidad para que una Corte de Derechos Humanos, un tribunal como la Corte Interamericana, aborde estas temáticas de manera mucho más profunda. Asimismo, y para concluir este segundo punto, la Corte debe proveer y debe entender que en materia de derechos humanos se debe proveer una interpretación que vaya más allá de la interpretación de predominio interestatal que aún permanece en el derecho internacional público y que no debe en ningún momento afectar la interpretación evolutiva de los derechos humanos. En tercer elemento, y solamente como un efecto de confirmación, queremos coadyuvar lo manifestado por la Oficina de Asuntos Raizales y Étnicos de la isla, del archipiélago de San Andrés y también por la intervención de la Universidad del Norte respecto de la importancia de analizar los aspectos de las comunidades raizales. Las comunidades raizales que no solo existen en el archipiélago de San Andrés, sino que a lo largo de la región del Caribe y también de la región pacífica se ubican en las riberas de los ríos y en las laderas del mar. Es importantísimo entender su relación intrínseca con el mar y además la asimilación o posible asimilación a los derechos de comunidades indígenas y étnicas que ya ha otorgado esta Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos al respecto. Asimismo, queremos anotar que el objeto de esta opinión consultiva es una normalización progresiva del derecho internacional ambiental en su relación directa con los derechos humanos, tal como lo han manifestado otras intervenciones. En este sentido, es fundamental que la Corte fije estándares concretos respecto al derecho al medio ambiente y al derecho al desarrollo, no solo como derecho de los estados, sino como derechos que tienen un impacto directo en los individuos y en los pueblos. Respecto a una de las preguntas que se manifiestan dentro de la opinión consultiva, es necesario que se tomen en cuenta los enfoques precautorios y de prevención
que se desarrollan en el derecho internacional ambiental, pero que esta misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ya los ha tomado en cuenta en casos de comunidades indígenas, especialmente en casos como el caso del pueblo Saramaca contra Surinam. Y allí los estudios de impacto social y ambiental toman una relevancia específica. Y refiriéndome a una pregunta que el honorable juez Eduardo Ferrer MacGregor manifestaba esta mañana, en el derecho internacional de los derechos humanos y en la misma jurisprudencia de esta Corte ya se pueden encontrar estándares vivos y estándares de derecho duro referidos al contenido de estos estudios de impacto social y ambiental, refiriéndonos sobre todo a las directrices de Acuecón, que se refieren al Convenio de Diversidad Biológica. En estas directrices se establece la forma de realización de estos estudios de impacto social y ambiental, referidos sobre todo al derecho a la información, al derecho a la participación que tienen las comunidades afectadas y a la relación intrínseca que tienen los estudios de impacto social y ambiental con el derecho a la vida y a la integridad personal de las poblaciones y de los individuos que pueden ser afectados por estas obras. Pasando a la obligación interestatal de consultar, que hace parte de esta solicitud de opinión consultiva, igualmente el derecho internacional, en este caso un poco más blando, un soft law, se ha referido la Comisión de Derecho Internacional en el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los estados por el daño transfronterizo a esta obligación internacional de consulta y ha establecido en este proyecto de artículos el procedimiento que debería seguirse, que es un procedimiento fundamentado en precisamente lo que la República de Colombia solicita en la tercera pregunta: cooperación internacional, el establecimiento de procedimientos claros que van más allá de un concepto arraigado y tradicional de la soberanía estatal. Asimismo, Naciones Unidas, en los proyectos de infraestructura y derechos humanos o la política de UNOPS para infraestructura sostenible, ha establecido que tanto los estados como las empresas, en el marco de un enfoque Ruggie de empresas y derechos humanos, tienen la obligación de desarrollar estos estudios de impacto social y ambiental en el marco de procedimientos de consultas previas, libres e informadas, que las poblaciones y los territorios entiendan cuál ha sido o cuál será el efecto o la conclusión que llevará a cabo ese proyecto y los impactos que tendrán. Para concluir, respecto a las tres preguntas, la primera, ¿se incorporan a las obligaciones generales de respeto y garantía las normativas derivadas del derecho internacional del medio ambiente? La conclusión a la que llega esta clínica y que le pide a la Honorable Corte Interamericana que tome en cuenta es que sí, se incorporan las obligaciones, normas y principios derivados del derecho internacional del medio ambiente como instrumentos indispensables para asegurar la conservación de los recursos naturales, en este caso los recursos marítimos. Respecto a la pregunta referida a los estudios de impacto social y ambiental, sí existe una obligación de realizar estudios de impacto social y ambiental con efectos transfronterizos, con los mismos fines descritos en la jurisprudencia interamericana, siguiendo sobre todo las directrices de Acuecón de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica. Y por último, respecto a la obligación de cooperación internacional, el proyecto de artículos sobre daño transfronterizo ha establecido cuál es el procedimiento que deben seguir los estados para el desarrollo de estos proyectos de infraestructura y de la consulta que se debe realizar con efectos transfronterizos. No siendo más, le agradezco la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor profesor, representante de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali. Daré ahora la palabra al Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, señora Shirley Yain Arenilla. Adelante, señora, por favor. Buenas tardes, honorables magistrados y magistradas del Estado. Respetuoso saludo a los agentes de los estados aquí presentes, a los demás intervinientes y público en general. Mi nombre es Shirley Yain, soy docente investigadora de la Universidad del Norte y hago parte del Grupo de Litigio e Interés Público de la misma, y estoy aquí en representación de los estudiantes que han trabajado en la elaboración del presente amicus.
También agradezco la oportunidad a la Corte de poder expresar nuestros puntos de vista sobre la solicitud presentada por el respetado Estado de Colombia en torno a la interpretación de los artículos 1.1, 4.1 y 5.1 de la Convención Americana en relación con el derecho internacional del medio ambiente. Empezaré por señalar que considero que es muy importante que la Corte aproveche esta oportunidad para resolver la cuestión de si un Estado en el sistema interamericano puede ser responsable internacionalmente por la afectación a los derechos a la vida y a la integridad personal de habitantes que se encuentran fuera de su territorio, pero que han recibido esas afectaciones en ocasión a daños ambientales transfronterizos. Como también ya lo han manifestado otros intervinientes, diversos órganos de derechos humanos han interpretado el concepto de jurisdicción de forma amplia, no limitada al territorio de los estados. Eso indica que los estados entonces tienen obligaciones extraterritoriales en ciertas circunstancias y bajo ciertos parámetros. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en su informe de 2015, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, ha encontrado que es razonable señalar responsabilidad internacional de los estados bajo la premisa ya señalada cuando el estado en el que ha tomado lugar la conducta está imposibilitado de proteger los derechos de las personas, que sería lo que ocurriría en este caso. Además, también la Comisión en la petición interestatal de Ecuador contra Colombia apuntó algo que creo que es de considerar y que es muy importante, y es que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y no se basan en su ciudadanía o ubicación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta misma temática también ha abordado la premisa de que la noción de jurisdicción no se limita al territorio de cada estado, y si bien es cierto ha utilizado otros test como el de control efectivo global y el de link jurisdiccional, lo cierto es que el tribunal considera que lo importante en la interpretación de la norma es no permitirle a un estado vulnerar derechos en el territorio de otro estado que en su propio estado no le es permitido vulnerar. Finalmente, en este tema creo que es de gran apoyo traer los principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en relación con las empresas transnacionales. Aquí, en estos principios, hay el principio número 17, que establece que los estados deben elaborar, interpretar y aplicar tratados y estándares internacionales relevantes que sean coherentes con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo aquellos relacionados con la protección económica. De tal forma que los estados, parte del sistema interamericano, deben interpretar la Convención Americana, otros tratados internacionales, incluidos los tratados sobre Derecho Internacional del Medio Ambiente y el concepto de jurisdicción, sin socavar o anular los derechos de las personas, especialmente aquellas que son sujetos de especial protección, aunque se encuentran fuera de su jurisdicción, pero que puedan resultar afectadas por sus acciones u omisiones. En cuanto a la segunda pregunta, es evidente que hay una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos. Esto lo ha reconocido la Asamblea General de la ONU, lo ha reconocido también la Honorable Corte en el caso Cagua Fernández versus Honduras, de tal forma que se ha señalado que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. También sobre este punto, la Comisión Interamericana, en informes sobre derechos humanos de Colombia y Paraguay, ha establecido que los megaproyectos tienen una potencialidad de vulnerar derechos a la vida e integridad personal de las poblaciones que se asientan en las áreas de influencia de dichos megaproyectos. En esta solicitud de opinión consultiva se pide examinar la elaboración de grandes obras de infraestructura en la zona del Mar Caribe. Y esa zona del Mar Caribe es, por sus especiales características, vulnerable a perturbaciones dadas por la contaminación, las actividades industriales, el turismo no sostenible, entre otras, y eso indudablemente generará daños afectaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las comunidades allá asentadas, en especial aquellas que están en la reserva de biosfera Seaflower en San Andrés y Providencia, donde los daños al medio ambiente marino perturbarían seriamente el derecho a la salud, la subsistencia y en general la vida digna de sus habitantes. Teniendo en cuenta lo también ya mencionado por los intervinientes que me precedieron,
que allí se encuentran comunidades étnicas raizales que por su cosmovisión y cultura dependen de su entorno. En ese sentido, entonces, las acciones u omisiones que los estados realicen y que causen daño grave al medio ambiente marino no son compatibles con las obligaciones consagradas en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo. En cuanto a la tercera pregunta, es necesario señalar que la correcta interpretación de las obligaciones de los estados parte del sistema interamericano de garantizar y respetar el derecho a la vida y la integridad personal requiere de la utilización de principios y normas del derecho internacional del medio ambiente en el escenario que se nos propone hoy, porque son los que le dan verdadero sentido o contenido y alcance a esos derechos. De allí que se generen entonces dos obligaciones, que son las cuestionadas por el Estado de Colombia. Primero, realizar estudios de impacto ambiental transfronterizo y segundo, el deber de cooperación entre los estados. Esta interpretación, a la luz de lo establecido en el artículo 29.d de la Convención, en cuanto a que las normas del derecho internacional del medio ambiente se pueden considerar parte del corpus juris del derecho internacional. En cuanto a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental que está ligada al deber de prevenir, debemos señalar que en materia de medio ambiente el principio de prevención es realmente importante y así lo ha resaltado la Corte Internacional de Justicia en casos como las plantas de celulosa en el río Uruguay y Costa Rica versus Nicaragua, en los cuales se estableció que el derecho internacional general exige la realización de estudios de impacto ambiental transfronterizo como parte del deber de diligencia de los estados cuando existe un riesgo de que la actividad industrial propuesta pueda generar impactos significativos en un contexto extraterritorial. Asimismo, la Corte Interamericana lo ha señalado en diversos casos de pueblos indígenas, como por ejemplo Saramaca versus Surinam o Sarayaku versus Ecuador, y aquí ha establecido los derroteros de lo que debe contener un estudio de impacto ambiental evaluado por los estados, que es pues obviamente que sea de carácter social y ambiental, que sea previo, que respete las tradiciones de los pueblos indígenas o los pueblos tribales que allí se asienten y adicionalmente que sean compartidos y consultados con estas comunidades de tal forma que las personas que puedan resultar afectadas por los riesgos que los proyectos de desarrollo o inversión puedan generar, los conozcan y los puedan aceptar en forma voluntaria. En cuanto a al deber de cooperación de los estados, también ha sido este deber establecido en el derecho internacional del medio ambiente en declaraciones como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992, e incluso la Unión Europea tiene un convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo que también lo resalta, señalando que los estados deben cooperar con aquellos que podrían resultar afectados para prevenir daños irreparables al medio ambiente, bien sea a través de acuerdos multilaterales o bilaterales o a través de otros medios. El deber de cooperación interestatal no es ajeno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Corte lo ha establecido así en casos como Goiburú y otros versus Paraguay y la Cantuta versus Perú, en donde lo ha ligado al deber de prevenir violaciones a derechos humanos. Independientemente de que en esos casos lo haya hecho con relación a la erradicación de la impunidad, creemos que atendiendo a un criterio de interpretación evolutiva es posible determinar que la cooperación interestatal es aplicable a todas las esferas que involucren la protección de los derechos humanos, sean la categoría que poseen. A manera de conclusión entendemos, primero, que el derecho a un medio ambiente sano es un requisito sine qua non para el goce efectivo de otros derechos humanos, tales como la vida y la integridad personal. Y segundo, que los estados tienen la obligación de prevenir la violación de derechos humanos a personas ubicadas tanto en sus territorios como fuera de ellos, cuando de sus acciones u omisiones se deriva el daño y se pone al estado afectado en posición de no poder proteger los derechos de sus ciudadanos. Y de esa obligación de prevenir se derivan entonces la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y el deber de cooperar. Así las cosas, con relación a lo antes dicho, se requiere que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se integre a su lectura de los artículos 4.1, 5.1 y 1.1 de la Convención Americana criterios de interpretación evolutiva y sistemática que permitan darle un contenido y alcance amplio a los derechos consagrados en los mencionados artículos a partir de los principios y normas del derecho internacional del medio ambiente.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora Shirley Yain. Daría ahora la palabra al señor Nicolás Eduardo Ramos Calderón. Por favor, adelante. Buenas tardes, honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las diferentes delegaciones y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Nicolás Ramos y el día de hoy vengo en representación de Zuleta Abogados Asociados. Esta intervención tiene como objeto poner de presente ante la Corte ciertos elementos que pueden resultarle útiles a la hora de dar respuesta a las preguntas 2 y 3 planteadas por Colombia en su solicitud de opinión consultiva. A lo largo de esta audiencia se ha puesto de presente la relación intrínseca que existe entre la protección del medio ambiente y la protección de los derechos humanos. Así, se ha puesto de presente cómo esta Corte, así como la Comisión Interamericana, han manifestado que la protección del medio ambiente puede ser una obligación exigible a los estados bajo la Convención Americana en caso de que de las afectaciones medioambientales pudieran derivarse vulneraciones o violaciones de los derechos humanos bajo la Convención Americana. Sin embargo, lo cierto es que no está del todo claro cuál es exactamente el contenido de esa obligación de proteger el medio ambiente para evitar la violación de los derechos humanos. A lo largo de esta audiencia se han mencionado diferentes obligaciones, tales como por ejemplo el deber de adoptar un marco normativo adecuado, el deber de supervisión y fiscalización en materia de actividades de desarrollo, o el deber de garantizar el acceso a la información y a la justicia. Sin embargo, en esta intervención me enfocaré puntualmente en la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental como instrumento que permita garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos de conformidad con la Convención Americana. Un estudio de impacto ambiental es un procedimiento mediante el cual se identifican los impactos negativos de un proyecto, tanto ambientales como sociales, culturales o económicos, con el fin de identificar las posibles medidas alternativas que permitan o eliminar o reducir dichos impactos negativos. Un estudio de impacto ambiental tiene como objetivos principales 4, que son, en primer lugar, suministrar a las entidades gubernamentales la información necesaria para tomar decisiones informadas. En segundo lugar, promover la participación de las comunidades potencialmente afectadas por un proyecto. En tercer lugar, la prevención y mitigación de los potenciales efectos dañinos. Y en cuarto lugar, la promoción de la toma de las decisiones informadas por parte tanto de las comunidades como de las autoridades gubernamentales a la hora de decidir sobre un proyecto. Todo ello muestra cómo un estudio de impacto ambiental puede efectivamente constituir un instrumento de garantía de los derechos humanos. Así lo ha entendido la propia Corte Interamericana en casos tales como el caso Saramaca o el caso Sarayaku, en los cuales se ha entendido que la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental puede en efecto ser una obligación que se derive de la Convención Americana. Sin embargo, en dichas sentencias la Corte ha afirmado que un estudio de impacto ambiental debe realizarse de acuerdo con los estándares y buenas prácticas internacionales, sin llegar a entrar al fondo del contenido de esta afirmación de estándares y buenas prácticas internacionales. Esta delegación considera que esta es una oportunidad inmejorable para que la Corte establezca estándares mínimos que debe respetar un estudio de impacto ambiental en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de que dicho estudio de impacto ambiental efectivamente constituya un instrumento de garantía y protección de los derechos humanos y no se quede simplemente en un procedimiento puramente formal. Siendo así, a continuación pondré de presente a la Corte 3 principios de derecho internacional ambiental que resultan esenciales a la hora de desarrollar estudios de impacto ambiental y posteriormente 4 contenidos mínimos que necesariamente se derivan de la aplicación de dichos principios. Siendo así, en cuanto a los principios, en primer lugar, vale la pena traer a colación el principio de no causar daño transfronterizo. Dicho principio exige que al momento de realizar un estudio de impacto ambiental, los estados tengan en cuenta los impactos negativos de un proyecto no solo sobre su propio estado y su propia población, sino también sobre la población y el territorio de otros estados. Derivado de este principio viene un segundo principio, que es el principio de cooperación, en virtud del cual los estados están obligados al realizar un estudio de impacto ambiental a suministrar información y permitir la participación y la formulación de observaciones por parte de otros estados cuyo territorio y población se puedan ver afectados por la realización del proyecto. Este principio está cristalizado en el artículo 12 del Convenio de Cartagena y es de crucial importancia en cuestiones de daños transfronterizos. Y en tercer lugar, el principio de prevención,
en virtud del cual los estados están obligados a tomar aquellas medidas que resulten necesarias para evitar la causación de perjuicios que puedan derivarse de un proyecto. Siendo así, de estos 3 principios pueden derivarse 4 contenidos mínimos esenciales que debe incluir todo estudio de impacto ambiental bajo el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, todo estudio de impacto ambiental debe contener necesariamente una identificación de los impactos no solo ambientales, sino además sociales, culturales y económicos de un proyecto de desarrollo, y en particular en el contexto de la Convención Americana es especialmente relevante que dichos estudios incluyan un análisis sobre la potencial vulneración de los derechos humanos de la población, tanto en el territorio del Estado que lleva a cabo el proyecto como en el territorio de otros terceros estados. En segundo lugar, un estudio de impacto ambiental debe necesariamente incluir un procedimiento de consulta y participación de las comunidades afectadas. Siendo así, el Estado que lleva a cabo el estudio de impacto ambiental debe suministrar la información necesaria y relevante a las comunidades afectadas, de nuevo, de acuerdo con el principio de no causar daño transfronterizo y el principio de cooperación, tanto a su propia población como a la población que pueda resultar afectada por fuera de su territorio. Asimismo, debe permitir la participación del Estado donde habite dicha tercera población. Esto cobra especial relevancia en el marco del Mar Caribe, en el cual habitan varias poblaciones indígenas y tribales que tienen especial protección bajo el derecho internacional. Tal es el caso, por ejemplo, del pueblo raizal que habita San Andrés y Providencia, en Colombia, que ha sido reconocido por la Corte Constitucional colombiana como un grupo étnico minoritario culturalmente diferenciado que merece especial protección bajo el Convenio 169 de la OIT. En tercer lugar, un estudio de impacto ambiental debe contener un análisis de las alternativas al proyecto que permitan mitigar los posibles daños. Alternativas tales como alternativas al alcance o duración física del proyecto, alternativas tales como alternativas en cuanto a la fuente de generación del proyecto, o en cuanto a las tecnologías o los procesos utilizados para llevar a cabo el proyecto. Y en cuarto lugar, muy relacionado con lo anterior, un estudio de impacto ambiental debe necesariamente incluir un análisis de las posibles medidas de mitigación que permitan ya sea evitar o reducir los impactos nocivos del proyecto. Dichas medidas pueden incluir incluso la no realización del proyecto en caso que los efectos nocivos no puedan verse mitigados de ninguna manera. Ahora bien, es claro que la obligación de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental de acuerdo con los anteriores lineamientos recae sobre el Estado en cuyo territorio se va a realizar el proyecto en cuestión. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué obligaciones bajo la Convención Americana tiene un segundo Estado cuya población se ve afectada por los efectos extraterritoriales de este proyecto. Es decir, vale la pena preguntarse cuál es el alcance de la obligación de prevención de violaciones de derechos humanos que tiene este segundo Estado frente a su propia población por los efectos extraterritoriales de otro proyecto. A consideración de esta delegación, dicha obligación de prevención se concreta cuando menos en 2 obligaciones puntuales. En primer lugar, una obligación de diligencia en cuanto a la exigencia por parte de este segundo Estado a que el primer Estado en cuyo territorio se desarrollará el proyecto realice un estudio de impacto ambiental con todos los lineamientos anteriormente mencionados, que le permita al segundo Estado y a su población participar del estudio de impacto ambiental, formular observaciones, proponer alternativas y medidas de mitigación y de esta manera le permita efectivamente a este segundo Estado cumplir con su deber de prevenir las violaciones de derechos humanos de su propia población. Y en segundo lugar, esta delegación considera que en caso que que el primer Estado no cumpla con sus obligaciones tanto bajo la Convención Americana como bajo el derecho internacional y decida llevar a cabo un proyecto sin haber realizado un estudio de impacto ambiental adecuado y que represente un riesgo real e inminente de vulneración de derechos humanos en la población del segundo Estado, dicho segundo Estado podría llegar a tener incluso una obligación de tomar las medidas internacionales legales que resultaran pertinentes, sea para evitar la realización de este proyecto o para exigir medidas que permitan compensar o reparar los potenciales daños. Así, por ejemplo, en el marco del Mar Caribe, podría considerarse que dicho segundo Estado podría llegar a tener la obligación de iniciar medidas bajo el mecanismo de resolución de disputas del Convenio de Cartagena con el fin de o bien evitar la realización de un proyecto que causará daños graves al medio ambiente y por ende a los derechos humanos de la población del segundo Estado, o bien obtener medidas que permitan reparar o compensar dichos daños. Honorables jueces y jueza, espero que esta intervención resulte de utilidad a la Corte a la hora de responder a la solicitud de Colombia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.
Nicolás Ramos. Pregunto, señores jueces, la señora, si tiene alguna pregunta en este rápido bloque. Juez Patricio Pazmiño, juez Raúl Zaffaroni, jueza Elizabeth Odio, juez Roberto Sierra, por favor, con la palabra. Muchas gracias, presidente. Un poco extraño, ya que da cuenta de reglamento de la Corte, usualmente se trata de casos contenciosos del país, tribunales, pero al tratarse de una opinión consultiva, es muy interesante para mí participar en casos a propósito de una pregunta del Estado colombiano. Pero yo quisiera preguntarles, o quisiera un poco una exposición un poquito más detallada, con la venia del señor presidente, a propósito de la singularidad de la pregunta que ustedes están expresando. Me explico. Un tema de discusión es, para nosotros, y se ha planteado en las intervenciones que han precedido, ha sido la discusión sobre la formulación de la pregunta, si es un tema más genérico o si tiene unas peculiaridades que se derivarían un poco del carácter insular y de las particularidades de la población que aquí se denomina raizal. Y entonces, precisamente dentro de esos elementos de juicio que nos sirven a nosotros para la decisión sobre este tema en particular, me gustaría una precisión, tal vez podría ser a la Oficina de Asuntos Étnicos Raizales. Me gustaría que en este momento nos den una explicación un poco más precisa de en qué consiste la comunidad raizal, cuántas personas son, es toda la isla, por qué son diferentes ustedes, según tengo entendido, se ha señalado, tienen una relación parecida a las comunidades étnicas o indígenas, pero son diferentes. ¿En qué consiste la diferenciación? ¿En qué consiste esa comunidad raizal que se ha mencionado en por las distintas intervenciones? Muchas gracias, juez. Bueno, nosotros no pudimos dar un extenso de nuestra historia. Nosotros los raizales somos los descendientes de los primeros pobladores de esta región del Caribe. Si bien no hay estudios sobre la presencia de grupos indígenas que estuvieron antes de la colonización europea, nosotros salimos de una fusión de grupos indígenas que estuvieron en el área, europeos del orden inglés, holandés, y de los africanos que fueron esclavizados por acá en esta región. De esa fusión salimos nosotros con unas particularidades que tenemos lengua propia, costumbres y una cultura totalmente diferente del resto de la población colombiana. Además de eso, nuestra historia data que nuestra relación con lo que hoy es la República de Colombia viene a través, después de la firma del Tratado de Versalles, donde los dos monarquías entre España e Inglaterra decidieron dividir o repartir esta área del Caribe, en el caso de que los ingleses entregaron a los españoles esta área que comprendería lo que es la Mosquitia, es la parte de la zona atlántica de lo que es la República de Nicaragua y parte de la República de Honduras, inclusive parte de la costa atlántica de la hermana República de Costa Rica también. Dentro de esa gama poblacional nacemos nosotros lo que hoy día es raizal. El nombre de raizal, aunque bien lo hemos acuñado, ya mucho más reciente en la historia, nosotros tenemos una historia de 400 años atrás. Entonces, hoy día, esa condición de particularidad y la forma como llegamos nosotros a ingresar y formar parte del Estado colombiano es lo que nosotros nos caracteriza como un pueblo diferenciado. Somos un pueblo netamente marino, nuestra forma de vida
es absolutamente dependiente del mar. Toda el área circundante al archipiélago, inclusive los demás pueblos que también tienen características culturales similares a nosotros, es nuestra área de transmisión o nuestra área de que ancestralmente hemos estado circundando por todo ese territorio, sobre todo en materia de pesca para la subsistencia. Hablemos un poco sobre la preocupación que ustedes tienen en materia ambiental. ¿En qué consisten esos problemas medioambientales? ¿Cuáles son las preocupaciones que los mueven a ustedes a estar presentes aquí? Bueno, en primera parte, el tema ambiental marino es primordial. Si bien es cierto que hemos logrado algunas luchas activistas para frenar la exploración o explotación de recursos naturales o de recursos no renovables, en el caso de petróleo, la lucha nuestra era para preservar. Nuestra lucha también persiguió en el momento de que la UNESCO decretó la región como reserva mundial de la biosfera. Fue una lucha muy larga que inició más o menos desde el año 1993 y concluyó ya fue en el año 2001. Entonces, bajo esa situación, y como es obvio de que el ambiente marino es el espacio o nuestro territorio, que es para nosotros nuestro espacio vital, hemos venido a luchar para la preservación de la biodiversidad que existe en esa región. Sin embargo, nosotros también tenemos una inquietud con respecto al espacio terrestre en donde estamos, donde habitamos. Inquietud que se relaciona con el medio ambiente y un deterioro que poco a poco va avanzando en la isla mayor, que es la isla de San Andrés. Para información, pues el archipiélago tiene 3 islas habitables y comprende además de otras cantidad de lo que nosotros denominamos cayos o islotes. En esta isla mayor es donde se ha desarrollado todo el complejo o el desarrollo económico de un modelo económico basado en el turismo y el comercio. Ese modelo económico ha conllevado a un aumento de la población de manera desenfrenada y muy poco planificado. Y eso ha llevado a varias situaciones: escasez de agua, hasta el punto de que el año pasado fue declarado una calamidad pública con el fin de que se pudiera buscar algunas alternativas de soluciones. Esas alternativas de soluciones fueron dadas por el Estado en la adquisición de unas nuevas plantas desalinizadoras, y eso es lo que vamos a depender nuestra vida hoy en día en relación con el agua. La presión sobre recursos naturales de pesca ha sido tan alta, de tal manera de que los costos de lo que nosotros llamamos nuestra dieta alimentaria basada en recursos del mar, ya poco a poco viene siendo reemplazado por productos importados basados en embutidos y pollos. Ya sale mucho más económico que conseguir el recurso pesquero. Además de esto, se nos suma la falta de una perfecta planificación en cuanto a manejo de recursos o de residuos sólidos y de recursos sólidos y de aguas residuales. Nuestros recursos sólidos no tienen ningún tratamiento aún y se destina hacia un basurero a cielo abierto, y el cual no tiene ningún tratamiento hasta el momento, aunque se han hecho medidas para mitigarlo basado en unas plantas para la quema de estos elementos que aún no ha estado en funcionamiento. Los residuos sólidos o las aguas residuales se vierten a través de un emisario submarino hacia el mar. A la fecha no sabemos si eso está con algún tratamiento o no, pero también nos tenemos la duda y nos afecta bastante lo que es nuestro medio ambiente. ¿Raizales son todos los que están en la isla de San Andrés?
parte de la población. ¿Y No. cuántos son? En estos momentos, en base a algún censo del año 2005, cifras oficiales estima que nosotros estamos alrededor de unos 35.000 personas en la isla. Obviamente, pues, según nosotros y nuestras familias, estimamos que quizás habrá un número similar en muchas otras partes del mundo. De la intervención de ustedes, queda claro que hay unos problemas de sostenibilidad, de equilibrio, cuestiones ambientales son de todo tipo, por lo que veo. Pero me parece, acláreme si lo interpreto adecuadamente, ustedes están interesados o darían o consideran que se les deben ser objeto de consulta previa por obras que se realicen por otro país, en otro país o por otro país, y que los afecten a ustedes. Pues obviamente bajo las normas internacionales, cualquier actividad que pueda afectarnos, pues obviamente estaríamos con gusto y con deseo de que seamos consultados, por lo menos para considerar cuáles son los daños que vamos a hacer, en qué medida nosotros podemos hacer. Quiero dejar expresar también ante la Honorable Corte en el tema de las consultas previas, de que si bien no existe el veto, se nos vuelve una complicación en el momento de tomar decisiones porque la consulta previa se va convirtiendo en un simple y mero trámite más y no queremos llegar a eso. Eso lo queremos tratar de evitar. Muchas gracias. Simplemente, presidente, reiteraría y le solicitaría que en la medida de lo posible y en los términos establecidos, precisar un poco más esa singularidad, porque es un elemento central dentro del objeto de decisión que nosotros vamos a tomar. ¿Cuál es la peculiaridad del fenómeno de los raizales? Que me parece que es un asunto bastante diferente a lo que usualmente se maneja cuando se habla de los derechos de los territorios indígenas, que usualmente se aborda ese punto. Muchas gracias, presidente. Gracias, Alberto Sierra Porto. Pregunto, Luis Eduardo Villagrossi, por favor, con la palabra. Gracias, señor presidente. Es una consulta básicamente al señor, tengo entendido, Nicolás Ramos. En relación a la primera pregunta, usted ha bien identificado dos estados. Un estado donde se realiza un acto que tiene efectos dañinos en otro estado. Se dice que, claro, el segundo estado puede reclamarle al estado que ha provocado el daño. ¿Qué sucede si no le reclama? ¿Tienen derecho su población a reclamar ante el sistema interamericano de derechos humanos porque no formula el reclamo pertinente? ¿No tiene la diligencia debida para resguardar sus derechos? Juez Villagrossi, en efecto, esta delegación considera que esa podría ser la situación con base en el deber de prevención que tienen todos los estados, tal como lo ha dicho esta Corte, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero versus México, donde estableció que en caso de que un estado tenga conocimiento de un riesgo real e inminente de vulneración de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, ese estado debe tomar todas las medidas que resulten pertinentes para prevenir la concreción de dichas afectaciones a los derechos humanos. Es claro que si la población del segundo estado está bajo un riesgo real e inminente de que se vulneren sus derechos humanos, este segundo estado tiene que tomar las medidas pertinentes entonces para prevenir dicha concreción. Este segundo estado no tiene el control material sobre el estudio de impacto ambiental ni sobre el proyecto y no es su obligación desarrollarlo. Sin embargo, en virtud de los principios de derecho ambiental explicados anteriormente, tales como el principio de cooperación y el principio de prevención, esta delegación considera que ese segundo estado sí tendría entonces que llevar a cabo al menos un deber de diligencia mínimo para cumplir con ese deber de prevención, porque el deber de prevención no deja de existir y por lo tanto el segundo estado no puede pretender que como no tiene el control material, a pesar de sí poder llevar a cabo otro tipo de actividades, como por ejemplo solicitarle al primer estado que le permita hacer parte del estudio de impacto ambiental, que le permita a su población ser consultada, que le tenga en cuenta no solo las consideraciones de la población del primer estado, sino también de ese segundo estado,
Si el segundo estado no cumple al menos con este mínimo deber de diligencia, considera esta delegación que sí podría llegar a ser sujeto de un reclamo por parte de su propia población. Para precisar aún más, el Estado formula todas estas peticiones que quiere ver participar en estudio de impacto ambiental, en fin. Y el Estado que origina el daño, el que va a hacer la obra, no, se crea un conflicto internacional. Está obligado, el segundo Estado, en virtud del deber de prevención, a entablar un conflicto internacional, recurrir al arbitraje o a lo que esté contemplado, convenio pertinente. Y esto forma parte de la política exterior de los Estados, que normalmente es de facultad exclusiva del jefe del Estado y que pondera, por lo tanto, otras condiciones, otros factores, pues podría decir, mire, yo no iré a conflicto. Juez Biogrossi, esta delegación considera que esto tendría que ser un análisis muy particular en cada caso, de cuál es exactamente la situación y cuáles son exactamente las medidas disponibles para dicho Estado en el caso concreto. Si ello resulta una medida razonable y una medida, digamos, directamente relacionada con los derechos humanos y la protección de los derechos humanos, es decir, si ese segundo Estado tiene una vía que le permita reclamar directamente por la protección de los derechos humanos, y eso es una medida razonable, podría llegar a considerarse que sí. Sin embargo, esta es una respuesta que no podría darse en el abstracto de manera absoluta, porque como usted mismo afirma, el hecho de iniciar este tipo de medidas es una consideración que depende de muchos factores y por lo tanto tendría que analizarse en cada caso si ello resulta o no razonable para efectos de cumplir con el deber de prevención bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana. Agradezco, tiene relación con el Acuerdo de Cartagena, mecanismo de solución de controversia. Gracias. Gracias, Luis Biogrossi. Luis Eduardo Ferrer. Muchas gracias. Tengo preguntas y pasaremos para el próximo bloque. Daré ahora la palabra al grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho. Señoras y señores, Luis Díaz Mirón, Eli Rodríguez Martínez, Juan Pablo Vázquez Calvo, Manuel Mancilla Moya, Carmen Andrea Guerrero Rincón, Adriana Méndez Martínez, José Emiliano González Aranda y Agustín Roberto Guerrero Rodríguez. Por favor, solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará uso de la palabra, la presentación y proceder con esta. Con la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Agustín Guerrero, vengo en representación precisamente del grupo de alumnos de la Escuela Libre de Derecho. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos ponentes de las distintas delegaciones de los estados y de los organismos, instituciones y de la sociedad civil. Ya empezando respecto a la primera pregunta planteada por el Estado de Colombia, directamente contestamos que no consideramos que existe jurisdicción de un Estado sobre un individuo fuera de su territorio conforme a los puntos planteados en la solicitud de la opinión consultiva por el Estado de Colombia, toda vez que la jurisdicción funcional que menciona respecto al Pacto de Cartagena es de naturaleza difusa y circunscrita únicamente a las obligaciones del Estado parte. Sin embargo, el considerar que no existe tal jurisdicción no implica en forma alguna desconocer que existe la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos de individuos que se encuentren fuera de su jurisdicción. El artículo 1.1, interpretado contrario sensu, podríamos entender que los Estados parte en esta convención no se comprometen a respetar derechos y libertades reconocidos en ella, ni a garantizar su pleno ejercicio a toda persona que no esté sujeta a su jurisdicción. Lo anterior es el culmen de lo absurdo. Conforme al artículo 29, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre la no limitación al goce y ejercicio de los derechos, con relación al artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, debemos interpretar de la manera más amplia el Pacto de San José, en específico el artículo 1.1, para garantizar la mayor protección a la persona misma que es objeto y fin del tratado.
En ya pasadas participaciones de diferentes ponentes en la presente audiencia, han sido citados ya varios precedentes, tanto de esta Corte como de la Comisión Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las cuales hacemos propias relacionadas a este tema. Sin embargo, no consideramos que la interpretación que se ha realizado respecto del control efectivo de las autoridades de un Estado sea totalmente aplicable a la solicitud de la opinión consultiva que nos ocupa. El caso en el medio ambiente no hay relación directa de un Estado sobre un individuo, por lo tanto no podríamos argumentar tampoco la jurisdicción extraterritorial respecto de lo que se ha argumentado sobre el control efectivo. Por otro lado, cabe mencionar un principio, el sic utere tuo alienum non ledas, que se traduce como utilizar lo propio sin perjudicar lo ajeno, el cual se encuentra contemplado en el principio 21, inciso D de la Carta Mundial de la Naturaleza, la cual indica que los estados, cito, actuarán de manera tal que las actividades realizadas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo su control no causen daño a los sistemas naturales situados en otros estados ni en los espacios ubicados fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Es necesario ver la causa eficiente del daño y quién tenía el control del mismo, más allá de analizar los formalismos respecto a la jurisdicción. Esto respondiendo parte a la pregunta antes planteada por el juez Eduardo Ferrer MacGregor, del control efectivo. Proponemos a esta Corte no tomar ese criterio respecto al control efectivo para que haga una interpretación más amplia del artículo 1.1 que sea de la siguiente manera. Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su pleno ejercicio a toda persona, independientemente que esté sujeta o no a su jurisdicción. Ahora bien, consideramos oportuno ampliar las respuestas de la segunda y tercera pregunta de manera conjunta. Al respecto, más allá de lo que ya hemos planteado en nuestra observación por escrito, sugerimos analizar las preguntas desde dos puntos de vista: la autonomía del derecho al medio ambiente y, por otro lado, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos precisamente el derecho al medio ambiente. Esta parte es toral dentro de nuestra línea argumentativa y en gran parte resuelve la pregunta que hace un rato formuló el juez Eduardo Biogrossi respecto de la justiciabilidad de los derechos económicos. Consideramos, en primer lugar, que el derecho al medio ambiente es efectivamente un derecho autónomo, que puede ser considerado solo y en sí mismo y no necesariamente de manera conexa a otro derecho. La ventaja de reconocer dicha autonomía se relaciona en la práctica con la causalidad para hacer valer la responsabilidad ante su violación. Si es considerado como medio a otro derecho que resulte vulnerado, es necesario demostrar el nexo causal entre la afectación del medio ambiente y la afectación a otro derecho, como puede ser la vida digna o la integridad personal, mientras que considerar autónomamente el derecho al medio ambiente no sería necesario probar dicho nexo con otro derecho, que muchas veces en la práctica puede resultar difícil de probar. Lo anterior se puede analizar desde el ámbito interno de los estados y desde un ámbito internacional. En cuanto al ámbito interno, actualmente hay más de 100 países que reconocen el derecho al medio ambiente a nivel constitucional. En cuanto a los estados de Latinoamérica, encontramos que son 20 estados que reconocen de manera autónoma el derecho al medio ambiente, como lo son las constituciones de Argentina, Costa Rica, Nicaragua, la mexicana y entre otras. En el ámbito internacional, en el Protocolo de San Salvador, al artículo 11.1 establece de manera directa: toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano. En otro ámbito, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 24 menciona: all people shall have the right to a general satisfactory environment, que se traduce como el derecho a un ambiente general satisfactorio. De igual manera, la Comisión Africana se ha referido en distintas resoluciones al derecho al medio ambiente y se hace referencia a él como un derecho autónomo. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas encontramos en la resolución 94 del 45ª sesión ordinaria de la Asamblea General que a la letra establece, cito, reconoce que toda persona tiene derecho a que viva en un medio ambiente sano. En cuanto al otro punto en cuestión, de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, cabe mencionar que el juez aquí presente, Humberto Antonio Sierra Porto, en el caso González Yuy y otros contra Ecuador, en su voto particular hizo un análisis respecto de la justiciabilidad de dichos derechos.
Cabe resaltar de dicho voto particular lo siguiente. Respecto de la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, el juez argumenta que no es suficiente para modificar la competencia de un tribunal previsto en el artículo 19.6, respecto de la limitación a que las peticiones individuales solamente comprenden el derecho a la educación y el derecho a la libertad sindical. Sin embargo, nosotros consideramos que la indivisibilidad de las dos categorías de derechos mencionados expresamente en el preámbulo al protocolo de San Salvador manifiesta el objeto y fin del tratado, además de que la eficacia y protección integral de los derechos civiles y políticos está condicionada a la eficacia y protección integral de los derechos económicos, sociales y culturales. El juez, por otro lado, menciona que la interpretación evolutiva tampoco es suficiente para desentrañar el sentido de un texto, sino que es necesario atender a otros métodos de interpretación. Realiza un estudio, además de la interpretación evolutiva, sobre una interpretación literal, sistemática y teleológica. Respecto de la interpretación sistemática, menciona que el artículo 4 del protocolo no deroga la limitación de competencia prevista en el mismo instrumento, y de la interpretación teleológica concluye que no se puede utilizar el objeto y fin del tratado como argumento suficiente para derogar la limitación de la competencia prevista en el artículo 19.6. A pesar de lo señalado por el juez Sierra, consideramos que la interpretación sistemática y teleológica del artículo 19.6 de ninguna manera concluye que no se pueda ampliar la competencia, sino todo lo contrario, tomando en cuenta lo ya mencionado sobre la indisolubilidad de las dos categorías de derechos, y la teleológica evidencia que se debe buscar la mayor protección a la persona. El juez Sierra menciona que un estudio de derecho comparado tampoco puede ser suficiente para modificar la competencia de la Corte. Sin embargo, atendiendo al principio de progresividad y realizando una interpretación evolutiva, se hace necesario entender que el texto plasmado en el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador obedece a una realidad ahora anacrónica, que desvirtúa los logros constitucionales de protección efectiva alcanzados ya en el ámbito interno de los estados, lo cual contraviene lo manifestado en el párrafo 3 del preámbulo del mencionado protocolo, que a la letra conducente menciona razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de lo que ofrece el derecho interno de los estados americanos. Fin de cita. Ya que al establecer el sistema internacional una limitación de tal magnitud, no se está coadyuvando a la protección ofrecida por los estados, sino que por lo contrario se está haciendo nugatoria e injusticiable en dicho ámbito internacional. El juez también es de la idea de que no existe razón suficiente para pensar que el sistema de peticiones individuales es mejor que la conexidad de los derechos. Sin embargo, anteriormente ya habíamos mencionado que puede tener una mejora respecto de la relación causal que se debe de probar entre el medio ambiente y otro derecho. Agregando también la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, permite hacer una interpretación respecto de los trabajos preparatorios y a las circunstancias de su celebración. Al hacer uso de este medio, encontramos que en los trabajos preparatorios la mayoría de las delegaciones había entendido que sí era necesario abrir al sistema de peticiones individuales toda la lista de los derechos económicos, sociales y culturales. Solamente hubo una delegación que se opuso a ello. Ya suponiendo sin conceder, por último, ya para cerrar, suponiendo sin conceder que los anteriores argumentos no sean considerados válidos, bajo este tenor y tomando en cuenta que el objetivo del sistema interamericano es la protección de los derechos humanos, cabe también la posibilidad de realizar una interpretación literal, pero sin dejar de ser progresiva del propio artículo 19.6. Como es sabido, restringe las peticiones individuales al derecho a educación, libertad sindical. Sin embargo, categóricamente realiza dicha restricción nada más a las peticiones individuales y no la hace respecto a las comunicaciones interestatales. Por lo tanto, es absolutamente posible garantizar la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales a través de comunicaciones interestatales. Honorables jueces, muchísimas gracias por la invitación y por haber dedicado su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Daría ahora la palabra a la representación del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Señor y señora,
María de los Ángeles Cruz Rosell y Arturo Carballo Madrigal. Por favor, con la palabra. Honorables jueces y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes de los estados e individuos, organizaciones civiles e instituciones académicas que hoy nos acompañan, muy buenas tardes. Como integrantes del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, saludamos al Estado colombiano y celebramos que en este alto foro interamericano se discuta el tema del medio ambiente marino. Al respecto, quisiéramos señalar que la península de Yucatán se encuentra al sureste del Estado mexicano y divide el Golfo de México con el Mar Caribe mexicano. Cerca de 500,000 de personas son las que viven en las costas de la península de Yucatán y 80% de ellas son las que se dedican mayoritariamente a la pesca. Sin mayor preámbulo, en mi exposición me versaré sobre la interpretación de los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, así como algunas precisiones sobre la jurisdicción extraterritorial de la Convención Americana. Esta Corte lo ha señalado y lo hemos visto constantemente en la audiencia. El derecho a la vida digna también tiene una relación intrínseca con el derecho a un medio ambiente sano. Esto lo hemos visto desde casos como Mayagna Sumo Aguas Tigni contra Nicaragua, hasta casos más recientes como los casos de Punta Piedra contra Honduras. Para garantizar el derecho a una vida digna es necesario garantizar y proteger el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, quisiéramos traer a colación que estos casos sean versados, uno, sobre pueblos originarios y segundo, analizando los derechos civiles como es el artículo 4.1 y 5.1 de la Convención. El objeto de la presente opinión consultiva requiere que vayamos un poco más allá de estas dos interpretaciones. En un primer momento, ¿cuáles son estos deberes específicos que tienen los estados para garantizar las condiciones a una vida digna? Necesariamente tendremos que analizar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Concretamente, desde el artículo 26 de la Convención Americana, así como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, esta Corte se ha versado en el caso Saujoya Maxa contra Paraguay sobre el derecho a un medio ambiente sano, ligado al 4.1 de la Convención y haciendo referencia al artículo 26 de la Convención Americana y algunos artículos del Protocolo de San Salvador. Así, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador referente al derecho a un medio ambiente sano y de acuerdo con el relator de Naciones Unidas sobre medio ambiente sano y derechos humanos, ha señalado que las obligaciones frente al medio ambiente son dos, son de procedimiento y son sustantivas. De procedimiento incluyen las obligaciones de realizar las evaluaciones de impacto ambiental y hacer pública la información relativa al ambiente, así como garantizar la participación pública en la toma de decisiones ambientales y dar acceso a los recursos por los daños causados. De igual manera, nos gustaría resaltar que esta honorable Corte se ha versado, sí, sobre los estándares de estudios de impacto ambiental, pero ligado al artículo 21 sobre derechos territoriales. De igual manera, como parte de estas obligaciones sustantivas, se encuentra el deber de adoptar y aplicar un marco jurídico para la protección del medio ambiente, la protección contra daños ambientales ocasionados por agentes privados y C, las obligaciones por daños transfronterizos. De igual manera, quisiéramos traer a colación el artículo 12 de la Convención, del Protocolo de San Salvador referente al derecho a la alimentación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona que el derecho a la alimentación tiene dos dimensiones: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y B, la accesibilidad de estos alimentos de formas que sean sostenibles. La sostenibilidad está íntimamente relacionada con la seguridad alimentaria, que entraña la posibilidad de acceso a las generaciones presentes y futuras. La disponibilidad y su relación con la sostenibilidad han sido analizadas también por el relator especial del derecho a la alimentación y ha señalado que el derecho a la alimentación se ha visto amenazado por la contaminación y pérdida de hábitats. Es decir, el derecho a la alimentación, en sus dimensiones,
también puede ser garantizado a través de un medio ambiente sano. El artículo 10 del Protocolo de San Salvador referente a la salud, el mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha interpretado el derecho a la salud relacionado con la degradación del medio ambiente. En ese sentido, los estados deberán prevenir y reducir la exposición de sustancias nocivas u otros factores ambientales perjudiciales a los seres humanos. Es importante resaltar que como obligación básica y mínima, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sentado que para garantizar la atención primaria básica de la salud se debe asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima, adecuada y segura. Honorable Corte Interamericana, de igual manera quisiéramos resaltar que en jurisprudencia sobre el derecho a la salud, ligada íntimamente con el artículo 5.1 de la Convención, se han tratado temas de salud, pero también sería importante analizar el derecho a la salud desde el Protocolo de San Salvador y también relacionado con temas medioambientales, con la protección del derecho a la salud frente a posibles daños ambientales. De igual manera, el artículo 7 del Protocolo de San Salvador relacionado con el derecho al trabajo, y en ese sentido también la pesca, el poder explotar ciertos recursos marinos constituye en gran medida una fuente importante de medios de ingreso económico. Y como segundo punto que consideramos que debiese ampliar estos estándares referentes con la protección al medio ambiente, está la cuestión de que, y como ya he mencionado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha versado sobre los derechos de los pueblos indígenas, que si bien es importante y que son grupos que están en situación de vulnerabilidad, también es necesario ampliar esta protección a otros grupos que pudiesen estar en vulnerabilidad, como son las comunidades pesqueras y costeras y los pescadores a pequeña escala. Al respecto, debe recordarse que las poblaciones costeras y particularmente las comunidades pesqueras artesanales son grupos en condición de vulnerabilidad debido al impacto de la pesca industrial en su fuente de alimento, que ocasiona la reducción de cantidad de peces. Los efectos del cambio climático generados por la contaminación mundial, sus tradiciones culturales relacionadas con el mar y sus fuentes del trabajo, por ejemplo con el avistamiento de cetáceos u otras especies de vidas marinas, y que generan empleo para miles de personas que se encuentran no nada más en el Golfo de México y en el Caribe mexicano, sino en la región del Mar Caribe. Y agradeciéndoles, les cedo el uso de la palabra a mi compañero. Buenas tardes, honorable Corte Interamericana, señor presidente, señora jueza, señores jueces y a todas las personas presentes en la audiencia. Algunos puntos muy generales nada más que quisiéramos retomar. Consideramos que es necesario aplicar los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre los tratados, porque desprendiéndose del propio preámbulo del Convenio del Gran Caribe, el Convenio de Cartagena, podemos ver que hay una clara intención de los estados parte de ese convenio de darle un carácter no solamente ambiental, sino un valor económico y social a las actividades relacionadas con el Golfo. Quisiera además señalar algunos hechos objetivos. El Golfo de México es calificado como el 9º cuerpo de agua más grande del mundo, considerado un mar semicerrado parcialmente conectado con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Florida y con el Mar Caribe a través del Canal de Yucatán. Con respecto a las evaluaciones de impacto ambiental, ya se ha mencionado en otra presentación el convenio en el marco europeo de evaluación de impacto ambiental en el contexto transfronterizo, convenio de ESPO. También merece mencionarse el protocolo de Kiev sobre evaluaciones de impacto ambiental estratégicas y recordar que la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, vigente del año 94 y adoptada en el año 82, también establece medidas sobre evaluación de impacto ambiental en los artículos 205 y 206. Rápidamente quisiera además una mención a nuestras recomendaciones. Creo que el fondo ha sido ampliamente discutido esta tarde con ponencias de gran calidad. Que la Corte busque alguna asesoría con reconocidas ONGs o entes especializados con expertise en el tema de derecho internacional del mar. Recordar que aproximadamente 10 sitios patrimonio de la humanidad declarados por UNESCO están en la zona en cuestión del análisis del objeto de esta opinión consultiva.
Podría recomendarse también, o recomendamos también, establecer un diálogo con el Tribunal Internacional del Derecho del Mar antes de que la Honorable Corte emita su decisión final. Notificar al Programa de las Naciones Unidas, recordando que el convenio de Cartagena o convenio del Gran Caribe es parte del Programa de Mares Regionales de PENUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es PENUMA quien lo administra. Notificar además a la Secretaría del Convenio de Cartagena y establecer un canal de comunicación con el Comité del Patrimonio Natural de la UNESCO en vista de la importancia cultural que reviste por los sitios UNESCO en esta zona, la zona que se está, sobre la cual versa esta opinión consultiva. Sin más que agregar, agradezco su atención y cedo la palabra a los siguientes expositores. Gracias. Gracias. Las exposiciones. Daría ahora la palabra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, señores Jorge Ulises Carmona Tinoco y Edmundo Estefan Fuentes. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con esta, por favor. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ulises Carmona Tinoco, visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien hará uso de la palabra. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorable presidente, jueces, jueza, reciban antes que nada un cordial saludo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez, el Ombudsman Nacional, y agradeciendo la oportunidad de estar en esta interesante ejercicio de esta opinión consultiva solicitada por el Honorable Gobierno de Colombia. La Comisión Nacional preparó un conjunto de reflexiones dirigidas a resaltar la importancia del medio ambiente como un derecho humano, decisorio en el goce y efectividad de los derechos de la vida e integridad personal, aunque también como un derecho en sí mismo y sujeto a protección a la par de su interdependencia con otros. Igualmente, se propone que además de ser explícita la protección del medio ambiente en instrumentos como el Protocolo de San Salvador o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, u otros más de la materia que se expondrán más adelante, evidentemente se encuentra también reconocido como un derecho humano en instrumentos normativos del ámbito regional y universal de naturaleza ambiental, en los cuales sean parte los estados americanos, donde incluso podrían encontrarse disposiciones relativas a otros derechos humanos. Por lo tanto, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe debe examinarse a la luz de dicha materia. En ese tenor, como instrumentos declarativos, se hace mención dentro del ámbito universal a la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, como también la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, al igual que los objetivos del desarrollo del milenio y la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. En tanto que a nivel regional, la Carta Democrática Interamericana, la recién Carta Social de las Américas, al igual que en lo relativo al medio ambiente, la Declaración y Plan de Acción de Miami, el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra, la Declaración de Santiago, el Plan de Acción de Quebec y la Declaración de Puerto España. Asimismo, dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se prevé la protección del medio ambiente en la Convención sobre los Derechos del Niño
y la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por otra parte, se encuentran aquellos tratados relativos a la materia internacional ambiental que, conforme a los criterios enunciados, conciernen indudablemente a la protección del derecho humano al medio ambiente e incluso cualquier otro derecho o libertad previstos dentro del articulado en cuestión. Como parte de ese catálogo, se refirió en el documento presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al Convenio sobre la Diversidad Biológica, al Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural y la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, también a la Convención de Londres sobre la Descarga de Desechos de 1972, la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos tóxicos peligrosos y su eliminación, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres y en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Además, existen otras disposiciones relativas al derecho humano a un medio ambiente saludable, previstas en tratados cuyo objeto incluso no corresponde a la materia ambiental. Caso en el que se encuentran la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, el Tratado Antártico, especialmente las convenciones y protocolos derivados de dicho instrumento, los relativos al control armamentístico, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear, o bien adoptados en el marco de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Dentro de los tratados internacionales referidos en el apartado anterior se encuentran aquellos instrumentos pertenecientes al ámbito universal o regional, sean de naturaleza bilateral o multilateral, que establecen un sistema integral de protección de los ecosistemas a través de la incorporación de obligaciones de protección y garantía, al igual que establecimiento de perímetros de salvaguarda mediante la declaratoria de áreas naturales protegidas. De acuerdo con el informe del año 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, las áreas naturales protegidas son definidas como una fuente imprescindible de servicios ambientales para el bienestar tanto de la población actual como para las generaciones futuras, tales como provisión de agua, captura y almacenamiento de carbono, fortalecimiento en la resiliencia, el clima y la posibilidad de desarrollar actividades productivas como la producción de alimentos y el turismo, entre otros. La debida protección y preservación del medio ambiente cobra una relevancia singular en el régimen de áreas protegidas, al igual que la obligación de dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos en la reglamentación y administración de dichos sitios. En virtud de la transversalidad de interdependencia atribuible a la conservación de ecosistemas, hábitats, flora y fauna, se hace patente que la inobservancia en el ámbito interno de los compromisos derivados de las convenciones ambientales y los instrumentos declarativos o interpretativos transcritos es definitoria para la caracterización de violaciones a los derechos humanos, entre otros, al medio ambiente. Al respecto, la determinación de las áreas naturales sujetas a protección en los estados puede establecerse, en principio, a través de los mecanismos establecidos por las disposiciones legislativas o reglamentarias correspondientes al ámbito interno, o bien a través de disposiciones pertenecientes al derecho internacional y en muchos casos bajo un esquema de complementariedad, mediante los cuales se instituyen regímenes de protección al medio ambiente que prevén la existencia de algún área de jurisdicción funcional. Un primer caso de este tipo de protección internacional se refiere a la inscripción de áreas naturales protegidas nacionalmente dentro de listados internacionales. Dentro de ese esquema se encuentran las áreas naturales incluidas dentro de los listados previstos en tratados como el Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural
o la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Ahora bien, es pertinente reiterar en el caso de las convenciones internacionales referidas en el párrafo anterior, independientemente de los compromisos que corresponden por la presentación de un listado de sitios protegidos. Tales instrumentos prevén una serie de disposiciones orientadas a cumplimentar su objeto dentro del ámbito interno bajo la caracterización de obligaciones generales y específicas. Una segunda modalidad de conservación y mejoramiento de los ecosistemas, sin duda relevante en el marco de la solicitud de opinión consultiva de mérito, es mediante la adopción de instrumentos internacionales o incluso de soft law que prevén un régimen jurídico transnacional de protección complementario en muchos casos, independiente del reconocimiento de áreas naturales protegidas en el ámbito interno o la inclusión en listados internacionales. El establecimiento de estos sistemas regionales de protección reside en la consideración de que el medio ambiente no se encuentra naturalmente constreñido a territorio nacional alguno, sino que precisamente las delimitaciones fronterizas han constituido una variable para la fragmentación y degradación del entorno natural, impactando negativamente los procesos bióticos, además del goce y ejercicio de los derechos humanos. Como ejemplo de los instituidos a través de disposiciones de soft law, destacan el Corredor Biológico Mesoamericano, el cual surge como agenda política durante la Declaración Conjunta y Plan de Acción de la Cumbre Tuxtla-Gutiérrez II, en el marco de la segunda cumbre de Tuxtla, celebrada en San José, Costa Rica, en 1996. En dicha declaración, los países centroamericanos y México adoptaron, entre otras, acciones de promoción y protección del medio ambiente, como el establecimiento del corredor, al igual que desarrollar metodologías para la elaboración de los planes de manejo, en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, al igual que programas y proyectos conjuntos, a fin de fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los instrumentos internacionales en materia de cambio climático. Bajo esos fundamentos, en 1997 se estableció formalmente el Corredor Biológico Mesoamericano como un sistema de ordenación territorial compuesto por áreas protegidas, cuyos objetivos son mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas, promover procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica. Por otra parte, la evidencia documental da cuenta de sistemas convencionales de protección ambiental establecidos a partir de tratados internacionales que, como en efecto refirió la República de Colombia, prevén una serie de obligaciones generales y específicas, además de áreas de jurisdicción funcional de índole regional o incluso transcontinental, relativas en su enorme mayoría a la protección del medio marino. Dentro de los regímenes convencionales que establecen zonas de protección intercontinental, se encuentran la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, el cual prevé diversas zonas de protección en función de los anexos de dicho instrumento. El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la zona atlántica, al igual que el Convenio de Barcelona para la Protección del Mar Mediterráneo, que cuenta con estados parte europeos, asiáticos y africanos. Por último, el Convenio sobre la Protección y Uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, al cual se ha adherido la Unión Europea, otras naciones de ese continente y también de Asia Central. Respecto de los sistemas convencionales de protección regional ambiental, se encuentran entre otros los previstos en tratados internacionales como la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste, el Convenio sobre la Protección del Mar Negro contra la Contaminación y, por supuesto, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe. En cualquiera de los casos, dentro de los regímenes convencionales de protección al ambiente,
puede existir la concurrencia de áreas sujetas a la conservación y mejoramiento sobre la base de la legislación interna de los Estados parte. Si bien, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las disposiciones internas bajo ninguna circunstancia podrán aducirse como justificación para el incumplimiento de los tratados respectivos, de estimarse que tengan un carácter restrictivo en el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas encaminadas a garantizar y respetar el derecho humano al medio ambiente y otros interdependientes a él. Así, la invitación para abordar los tópicos presentados se fundamentan en el estado actual de los estándares de jus comune interamericano, además de representar una gran oportunidad de que la Honorable Corte Interamericana presente una resolución innovadora en referencia a la protección del derecho humano a un medio ambiente dentro de los Estados americanos, la interdependencia entre este y otros derechos, al igual que la afirmación de que el catálogo de derechos y libertades no solo se circunscribe a disposiciones provenientes de tratados con ese objeto específico. Es ahí y aquí la importancia de la opinión consultiva que ha sido solicitada a esta honorable Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, por Jorge Carmona Tinoco. Solicito, bueno, voy a hablar ahora en portugués, a próxima representações do Brasil. Darei agora a palavra à Rede Amazônica de Direitos Humanos, senhoras Silvia Maria da Silveira Loureiro e Vitória Braga Brasil, senhor Caio Henrique Faustino da Silva. Solicito que indiquem à Corte o nome da pessoa que fará uso da palavra e pode, a partir de agora, tomá-la, por favor. Obrigada, senhor presidente. Silvia Loureiro fala para o uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na pessoa de quem saúdo os demais membros desta honorável Corte. Excelentíssimos senhores delegados, representantes dos estados, senhoras e senhores representantes da sociedade civil interamericana. A Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, na qualidade de membro da Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, sente-se honrada em participar desta audiência pública para apresentar seus argumentos orais em continuação às suas observações escritas à solicitação de opinião consultiva formulada pelo Estado da Colômbia em 14 de março de 2016. Nesta oportunidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos poderá avançar mais uma vez de maneira histórica os marcos do direito internacional dos direitos humanos. A solicitação de opinião consultiva formulada pelo ilustre Estado da Colômbia permite que esta honorável Corte siga afirmando a sua jurisprudência constante no sentido de que a Convenção Americana de Direitos Humanos é um instrumento vivo e, por isso, deve ser interpretada segundo critérios de interpretação evolutiva, criativa e extensiva, e de acordo com as mudanças do nosso tempo e também com as condições sociais que vivemos atualmente. Nós vivemos um tempo em que as questões ambientais, que são o efeito colateral da evolução tecnológica e científica usufruídas pelas nossas sociedades de risco, tornaram-se questões de preocupação comum da humanidade. Assim, gradualmente, tem-se construído uma consciência jurídica universal no sentido de que o desenvolvimento e o meio ambiente seguro, limpo, sadio
sustentável e ecologicamente equilibrado são direitos que devem ser conciliados em prol dos direitos humanos. E direitos humanos em sentido amplo, direito à vida, à integridade pessoal, à alimentação, à saúde, à moradia, à integridade cultural, à água, dentre vários outros. Assim, ao formular as questões da opinião consultiva solicitada pelo ilustre Estado da Colômbia, esta honorável Corte tem a oportunidade histórica de concretizar sua jurisprudência no sentido de determinar que o meio ambiente é um direito humano autônomo, assim como o meio ambiente seguro, limpo, sadio, sustentável e ecologicamente equilibrado devem ser interpretados de forma conjunta, estabelecendo estándares para todos os estados da região. E como isso pode ser feito? De duas maneiras. Por um lado, como permite o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, há à disposição desta honorável Corte um bloco de convencionalidade de interpretação para se alcançar o fundamento do direito humano ao meio ambiente. O artigo 11 do Protocolo de São Salvador, as inúmeras convenções sobre direito ambiental ratificadas pelos estados da região, a Declaração de Estocolmo de 1972, a Declaração do Rio 92, Rio +20 e Joanesburgo 2002, são o conjunto de tratados, princípios gerais e costumes que são fontes exemplificativas do direito internacional ambiental contemporâneo, que, aliada à vasta legislação interna dos estados da região, permitem concluir que hoje temos um direito humano ao meio ambiente, que é de titularidade não apenas de indivíduos, coletividades, mas da humanidade como um todo, e alcança também os interesses das presentes e futuras gerações. Por outro lado, excelências, todos nós dependemos de um meio ambiente seguro, limpo, sadio, sustentável e ecologicamente equilibrado para gozarmos e exercermos de maneira livre e plena todos os nossos direitos humanos. Assim, sem mecanismos eficazes de proteção do meio ambiente, o uso e gozo dos direitos humanos também estão ameaçados. Ademais, é preciso que essa Corte tome nota de que existem direitos humanos procedimentais, tais como direito à informação, direito à participação política na tomada de decisões e acesso à justiça, que são direitos humanos que formam uma tríade procedimental para a proteção do meio ambiente. Em específico, excelências, acerca do Convênio de Cartagena, que, ao mesmo tempo, protege os ecossistemas marinhos, assim como o habitat humano das pessoas que vivem nas ilhas e na costa da região do Grande Caribe, essa Corte, tendo a oportunidade de se debruçar sobre este tratado, abre parâmetros importantíssimos acerca de dois aspectos principais. Primeiramente, é necessária a aplicação concreta de princípios do direito internacional ambiental, não como uma mera questão de direito voluntário dos Estados, mas sim, como já dizia Francisco Soares, uma questão de ius necessarium. Tais princípios são, nominadamente, precaução, prevenção, notificação, informação, cooperação e participação. Esses princípios devem ser contemplados concretamente em estudos de impacto ambiental, que não devem ser vistos como uma mera peça formal de licenciamento
de grandes projetos de infraestrutura, mas devem estar contidos nas 3 etapas deste estudo de impacto ambiental. Primeiramente, quando da elaboração do estudo de impacto ambiental, na avaliação dos impactos culturais, sociais, econômicos e ambientais dos grandes projetos de desenvolvimento. Em segundo lugar, através da reavaliação constante dos riscos desses impactos. E em terceiro lugar, quando da ocorrência de contaminação ou mesmo da ameaça de contaminação, através da previsão de medidas de mitigação dos danos causados e de reparações às populações atingidas de maneira individual, coletiva e difusa. Ainda acerca do estudo de impacto ambiental, é preciso que se tenha em mente que o estudo de impacto ambiental é um instrumento de legitimação dos Estados democráticos de direito. Portanto, ao abrir o acesso às informações do estudo de impacto ambiental e viabilizar uma consulta livre, prévia e informada com os povos, as comunidades tradicionais diretamente atingidos pelos grandes projetos de infraestrutura, viabiliza-se de fato uma participação democrática na elaboração de estudos de impacto ambiental. Por fim, ainda acerca do estudo de impacto ambiental, rogamos a essa Corte que estabeleça critérios mínimos para que seja dado concretude aos elementos que devem ser contemplados no estudo de impacto ambiental. Porque, em razão da pluralidade e da vagueza das nossas legislações internas, bem como das normas provenientes do direito internacional ambiental, vivemos um momento de baixa efetividade desse instrumento. Em segundo lugar, é muito importante que a Corte Interamericana, nessa oportunidade, utilize e aprofunde o conceito operativo da jurisdição funcional dentro de um contexto de condomínio ambiental, onde os Estados que assumam obrigações, ao exemplo daquelas assumidas na Convenção de Cartagena, sejam obrigados a, individual e coletivamente, assegurar, em caso de contaminação ou ameaça de contaminação por danos ambientais aos ecossistemas ou às populações atingidas, reparando-as de maneira objetiva, individual e coletivamente. Em síntese, honoráveis juízes, a Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, na qualidade de representante da Rede Amazônica de Direitos Humanos, solicita respeitosamente que esta honorável Corte, ao estabelecer sua opinião consultiva, tenha em conta 3 aspectos principais. Primeiramente, que o meio ambiente seja considerado como um direito humano autônomo, assim como o meio ambiente seja considerado como pressuposto do exercício e gozo livre e pleno de todos os demais direitos humanos. Em seguida, que o estudo de impacto ambiental não seja uma mera peça formal de licenciamento ambiental, mas também um instrumento de legitimação dos Estados democráticos de direito, abrindo-se consultas livres, prévias e informadas às populações diretamente atingidas. E, finalmente, que seja desenvolvido o conceito operativo de jurisdição funcional, a fim de garantir de maneira objetiva a responsabilidade individual ou coletiva dos Estados em um contexto de condomínio ambiental. Por fim, a modo de conclusão, peço vênia a essa honorável Corte para reproduzir as palavras de uma liderança indígena da região do Alto Rio Negro, Aramácari, Manacape, Apurinã, que diz, em sua língua nativa,
Itopa, Aua, Ia, Cuna, Pimataka, ou seja, a natureza é vida e por isso nós a respeitamos. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora, doutora Silvia Maria da Silveira Loureiro, a sua excelente exposição. Pergunto à senhora juíza se gostariam de fazer perguntas, inicialmente, juiz Patrício Pasminho Freire, juiz Raul Safarone, juíza Elizabeth Ódio Benito, juiz Humberto Sierra Porto, juiz Rio Grossi, juiz Eduardo Ferreira. Não tenho perguntas e, neste momento, faremos um recesso de 10 minutos. A sessão se suspende. Señoras y señores, la Corte se retira.